La operación duró 6 horas, y Celia salió del quirófano, se quitó la mascarilla y sintió que las piernas se le ponían de algodón. Un paciente de 52 años, con un infarto agudo de miocardio, complicaciones, una parada cardíaca en la mesa, todo ello requería una concentración que le exprimía hasta la última gota de sus fuerzas. Pero lo consiguieron. El hombre estaba vivo. Lo habían trasladado a la UCI para observación, y ahora solo quedaba esperar a ver cómo respondía su cuerpo a la intervención. En la sala de residentes, Celia se sentó en el sofá, cerró los ojos y se permitió un momento de silencio. La cabeza le zumbaba, un dolor sordo le palpitaba en las sienes. Miró el reloj, las 14:30. Normalmente, en días como aquel, se quedaba en la clínica hasta la noche, arreglando papeles y comprobando análisis, pero hoy no tenía energía ni para eso. «¿Y Celia, estás bien?», preguntó la enfermera de guardia, mirando hacia la habitación de la residente. «Sí, solo cansada. Me iré pronto». La enfermera asintió comprensiva, y Celia se levantó, se puso su ropa habitual, una blusa clara y unos pantalones oscuros, y salió de la clínica. Hacía calor fuera, una típica tarde mexicana, con el sol casi en su cenit y el aire temblando sobre el asfalto caliente. Subió al coche, encendió el aire acondicionado y se quedó unos segundos apoyada en el volante. En casa podría ducharse, tumbarse, pero la idea de un piso vacío no le entusiasmaba. Osvaldo estaba trabajando. Rara vez volvía antes de las 7 de la tarde, y en los últimos meses se quedaba cada vez más tiempo. Y Celia recordaba que por la mañana, mientras su marido dormía, le había preparado la comida, pollo con verduras, arroz, ensalada, y lo había metido todo en recipientes. No se los llevó, los dejó sobre la mesa de la cocina. Probablemente se olvidó o simplemente no quiso. Últimamente se olvidaba mucho de esas cosas. Miró la bolsa junto al asiento del copiloto. Los envases estaban allí, y Celia arrancó el motor y decidió pasar por el despacho de Osvaldo. Seguro que tenía hambre y ella podría comer algo. A lo mejor podían comer juntos. Sería agradable. Hacía mucho tiempo que no hacían nada los dos solos. La oficina de la Corporación Benavides estaba en el distrito comercial, en un edificio de 10 plantas con fachada de cristal. Y Celia aparcó en el aparcamiento subterráneo. Cogió su bolso y tomó el ascensor hasta la 7ª planta, donde se encontraban las oficinas de la dirección. No venía a menudo, pero sí lo suficiente para que los guardias la reconocieran. La chica de recepción le sonrió, e Celia le devolvió el saludo sin detenerse. El pasillo era luminoso, con grandes ventanales a lo largo de una pared. A mitad de camino hacia el despacho de su marido, Ricardo, uno de los colegas de Osvaldo, analista financiero, salió a su encuentro. Al verla, se quedó inmóvil un segundo, y luego sonrió tenso. «Y Celia, buenas tardes. No esperaba verte por aquí». «Hola, Ricardo. Vengo a ver a Osvaldo, pensé en pasarme». «Ah, sí, claro. Parece que está ocupado en este momento». Ricardo estaba claramente nervioso. Sus ojos daban vueltas y vueltas mientras jugueteaba con la carpeta que tenía en las manos. «Será mejor que le llamemos». Y Celia frunció el ceño. «Acabo de traer el almuerzo». «No pasa nada, esperaré si está reunido». «Bueno, sí, de acuerdo. Buena suerte». Ricardo pasó de largo rápidamente, casi huyendo, e Celia se quedó de pie en el pasillo, perpleja. ¿Qué era aquello? ¿Por qué actuaba de un modo tan extraño? Siguió caminando hacia el despacho de Osvaldo. El despacho estaba al final del pasillo, junto a la sala de reuniones. La puerta de la sala de reuniones estaba entreabierta y no se oía ninguna voz. Y Celia aminoró el paso. Algo la hizo detenerse y mirar dentro. A través del estrecho hueco entre la puerta y la jamba, vio a dos personas. Osvaldo estaba junto a la mesa, abrazando a una joven. Y Celia la reconoció. Dalila, la secretaria de su marido, que trabajaba en la empresa desde hacía un año. Pelo oscuro hasta los hombros, figura delgada, maquillaje brillante. Osvaldo la estaba besando, y no era un beso casual. Sus manos se deslizaron por su espalda, y ella se apretó contra él, inclinando la cabeza hacia atrás. Estaban completamente absortos el uno en el otro, ajenos a todo lo que les rodeaba. Y Celia dio un paso atrás. Se quedó sin aliento. El corazón le latía con tanta fuerza que oía un latido en los oídos. Se quedó de pie en el pasillo, con la bolsa de envases en la mano,
mirando la puerta entreabierta. Sus pensamientos eran confusos. Irnos. Tenemos que irnos. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el ascensor. Sus piernas se movieron solas, automáticamente. En la recepción, la chica le dijo algo, pero Iselia no pudo oírlo. Bajó al aparcamiento, subió al coche y arrancó el motor. Le temblaban las manos. Iselia agarró el volante y se obligó a respirar con calma. Ahora no. Aquí no. Salió del aparcamiento y condujo hasta su casa. Por el camino miraba la carretera, los semáforos, a los demás conductores, y era como si mirara a través de un cristal empañado. Una imagen me rondaba por la cabeza. Oswaldo y aquella mujer. Dalila, la secretaria. Qué banal, qué previsible. Y Celia siempre había pensado que esas cosas le pasaban a otro, no a ella. Que su matrimonio, aunque no era perfecto, seguía siendo lo bastante fuerte. Llevaban juntos 7 años. 7 años. En casa, dejó la bolsa de envases sobre la mesa de la cocina, se dirigió al baño y abrió el grifo de agua fría. Se lavó la cara y miró largamente su reflejo en el espejo. Cara pálida, ojeras, labios apretados. Parecía cansada. No destrozada ni devastada, solo muy cansada. Y Celia se dirigió al dormitorio. Se tumbó en la cama sobre la manta y cerró los ojos. El sueño no llegaba. Ante sus ojos estaba la sala de reuniones, la puerta entreabierta, las dos personas. Intentó recordar cuándo habían empezado a cambiar las cosas. Tal vez hacía un año. O antes. Osvaldo se había vuelto más frío, más distante. Dejaron de hablar de cosas que no fueran domésticas. El sexo era raro, y eso era por inercia. Y Celia lo achacaba al trabajo, al cansancio, a la rutina. Pensó que era normal en un matrimonio que duraba varios años. Resultó que no lo era. Por la noche, cuando Osvaldo llegó a casa, y Celia ya había preparado la cena. Decidió comportarse como de costumbre. No porque temiera el conflicto, sino porque no sabía qué decir. ¿Cómo empezar la conversación? ¿Qué sentía? ¿Ira? ¿Resentimiento? ¿O tal vez solo vacío? Osvaldo entró en el piso, tiró las llaves en la mesilla del pasillo y entró en el salón. Tenía su aspecto habitual: traje de negocios, camisa ligeramente abierta, rostro cansado. «Hola», dijo sin mirarla siquiera. «Hola, la cena está lista. No tengo hambre. He comido en la oficina». Y Celia estaba junto a la cocina, removiendo algo en una olla, y asintió. «Comí en la oficina». Por supuesto. Osvaldo fue al dormitorio, volvió con la ropa de casa y se sentó en el sofá, mirando el móvil. Y Celia puso la mesa para ella sola, comió sola. Osvaldo no apartaba la vista de la pantalla. Apartó los platos, los lavó y salió al balcón. El aire de la noche era más fresco. La ciudad se dormía lentamente. Las luces de las ventanas se apagaban una a una. Al día siguiente, Iselia llegó al trabajo a las 8 de la mañana. Tenía programada una consulta con un paciente, luego las rondas por las salas, pero a la hora de comer todo había terminado y bajó a la cantina del hospital. Amancia ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, comiendo una ensalada y hojeando un portapapeles. Cuando vio a Iselia, le hizo un gesto con la mano. «Por fin, creía que estabas otra vez en el quirófano». Iselia cogió la bandeja de sopa y pan, se acercó a la mesa y se sentó frente a su amiga. Amancia levantó los ojos y la miró detenidamente. «Parece que hayas estado despierta toda la noche. Casi no has dormido. ¿Te ha pasado algo?» Y Celia guardó silencio unos segundos, y luego dijo en voz baja. «Vi a Osvaldo besando a su secretaria. Ayer, en la oficina». Amancia se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. Luego lo dejó lentamente en el plato. «¿Lo dices en serio?» «Sí, por Dios. ¿Qué has hecho?» Me alejé. No dije nada. Ni siquiera me hiciste saber lo que había visto. Amancia se reclinó en su silla con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Así que ni siquiera sabe que lo sabes? No lo sabe. Y Celia, ¿te das cuenta de que tienes que hablar con él? Haz una escena, averigua qué está pasando. Te está engañando. Lo sé, lo sé. Entonces, ¿por qué no dices nada? Y Celia removía la sopa con la cuchara sin levantar la vista. Porque no sé qué decir. No sé qué hacer. Necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo? Y Celia, se está acostando con otra mujer. ¿Qué tiempo? Amancia, por favor.
Y Celia dirigió una mirada cansada a su amiga. No quiero actuar impulsivamente. No quiero montar una rabieta y luego arrepentirme. Necesito entender cómo me siento. Lo que quiero. Amancia suspiró, sacudió la cabeza. Siempre eres así. Lo analizas todo, lo sopesas todo. A veces hay que dejarse llevar por las emociones. Nunca se me ha dado bien dejar salir mis emociones. Dejaron de hablar. Amancia terminó su café y Celia su sopa. Entonces su amiga se inclinó hacia adelante y preguntó en voz baja. ¿Todavía le quieres? Y Celia se quedó pensativa un momento. Intentó recordar la última vez que había sentido algo más que una costumbre por Osvaldo. La última vez que se habían reído juntos, que habían hablado de algo importante, simplemente que habían estado cerca. No lo recordaba. No lo sé, respondió con sinceridad. Probablemente no. Amancia asintió, como si eso lo explicara todo. Por la tarde, Celia volvió a quedarse sola en casa. Osvaldo había llamado sobre las 6 y había dicho que llegaba tarde al trabajo, que llegaría tarde. No se molestó en preguntar por qué. Colgó el teléfono y se sentó en el sofá. El piso estaba tranquilo. Demasiado. Pensó en las veces que Osvaldo había llegado tarde en los últimos meses. ¿Cuántas veces había dicho que tenía reuniones, asuntos urgentes, problemas en la empresa? Ella le creyó porque no había razón para no hacerlo. ¿O es que no quería darse cuenta? Y Celia trató de pensar en otras señales, tal vez un cambio en su comportamiento, nuevos hábitos. Pero no se le ocurrió nada concreto. Era el mismo de siempre. O tal vez simplemente no estaba prestando atención. Y Celia se levantó, fue a la cocina y se sirvió agua. Luego volvió al salón y se sentó de nuevo en el sofá. Pensó en los 7 años que llevaba casada, 7 años en los que le había apoyado, había creído en él, había intentado ser una buena esposa. Había trabajado tanto como él, a veces incluso más, pero siempre había tenido tiempo para su casa, para su familia. ¿Y él? ¿Qué había hecho? Y Celia cerró los ojos. No tenía ganas de llorar. No sentía pena, sino otra cosa. Cansancio, frustración, casi indiferencia. El matrimonio en el que había puesto tanto empeño se desmoronaba ante sus ojos y no sabía si quería salvarlo. Los 15 días transcurrieron en una extraña bruma. Y Celia se iba a trabajar temprano por la mañana, volvía tarde por la noche, y solo había un tenso silencio entre los dos puntos. Osvaldo se comportaba como de costumbre. Iba y venía, a veces decía algo sobre asuntos de la empresa, pero la mayor parte del tiempo lo pasaba al teléfono o delante del portátil. Dormían en la misma cama, pero cada uno se mantenía a su lado, y era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Y Celia nunca sacaba el tema del engaño. Cada vez que estaba a punto de iniciar una conversación, algo la detenía. Tal vez el miedo a escuchar la verdad, tal vez la reticencia a destruir lo que quedaba de su vida juntos, o tal vez simplemente cansancio, tan profundo que incluso la idea de un conflicto le parecía insoportable. En lugar de eso, se sumergió en su trabajo. Cirugías, consultas, visitas a pacientes. Todo la distraía, llenaba el vacío, le impedía pensar. Amancia intentó varias veces retomar el tema, pero Celia eludía la conversación cada vez. Sigo pensando, dijo, y su amiga se limitó a suspirar, negando con la cabeza. Piensas demasiado, dijo Amancia una vez, pero Celia no contestó. ¿Qué podía decir? ¿Que ni ella misma entendía por qué se entretenía? ¿Que temía el momento de tomar una decisión? El viernes por la noche, cuando Celia ya se había acostado, sonó el teléfono. Miró la pantalla. Beatrice. Una llamada a esas horas no presagiaba nada bueno. Y Celia contestó, intentando hablar bajo para no despertar a Osvaldo, que dormía a su lado. Y Celia, siento llegar tan tarde. La voz de su suegra temblaba. Ernesto estaba enfermo. Muy mal. Llamamos a una ambulancia y lo llevaron al hospital. No sé qué hacer. Y Celia se despertó al instante, se sentó en la cama. ¿En qué hospital? Beatriz le dio la dirección. Era un gran hospital público al otro lado de la ciudad. Y Celia pensaba con rapidez. Beatrice, escucha con atención. Voy a llamar a mis colegas para pedirles que vean a Ernesto. Intenta no preocuparte. Estaré en contacto. Colgó el teléfono, se levantó de la cama y empezó a vestirse. Osvaldo se despertó y se levantó sobre el codo. ¿Qué ha pasado?
Han hospitalizado a tu padre. Voy al hospital. Osvaldo se incorporó bruscamente. ¿Qué le pasa? Aún no lo sé. Tu madre me ha dicho que no está bien. Venga, vamos juntos. Se vistieron en silencio, y 20 minutos después conducían por la ciudad nocturna. Y Celia conducía. Osvaldo estaba sentado a su lado, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la rodilla. Llamó por teléfono a su madre y le preguntó qué había pasado, pero Beatriz no pudo explicarle nada. Ernesto acababa de ponerse violentamente enfermo, pálido, jadeante, inconsciente. Beatriz se reunió con ellos en urgencias. Parecía perdida, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Osvaldo abrazó a su madre, e Iselia pudo ver cómo intentaba aguantar, pero el miedo se leía en su rostro. Iselia se dirigió al médico de guardia, se presentó y preguntó quién examinaba a Ernesto Benavides. El joven médico, claramente cansado tras un largo turno, miró el historial. El doctor Echeverría le está examinando ahora. Le están haciendo un reconocimiento. Soy cardióloga de la clínica privada Santa Cruz, dijo Iselia. ¿Puedo hablar con el doctor Echeverría? El médico asintió y la hizo pasar a un despacho. El doctor Echeverría era un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y los ojos cansados. Escuchó atentamente a Iselia y asintió. El paciente está grave. Le estamos haciendo pruebas, pero el cuadro aún no está claro. Insuficiencia hepática, signos de ascitis, ictericia. Necesitamos más datos. ¿Podemos organizar una consulta? Conozco a algunos especialistas que pueden ayudar. Echeverría no se opuso. Y Celia salió del despacho y empezó a hacer llamadas. Una hora más tarde, tres de sus colegas, un hepatólogo, un oncólogo y otro cardiólogo, se reunieron en el hospital. Revisaron pruebas, escáneres y examinaron a Ernesto. Por la mañana, el diagnóstico era claro. Cáncer de hígado, estadio 4, con metástasis en los ganglios linfáticos y los pulmones. Una forma avanzada. La oncóloga, una mujer de unos 50 años de mirada dura y directa, le dijo a Iselia lo que ella ya había comprendido. Unos meses, tal vez 6 meses si tienes suerte. No hay tratamiento radical, solo cuidados paliativos. Iselia asintió, dio las gracias a sus colegas y salió al pasillo donde la esperaban Osvaldo y Beatriz. La miraron esperanzados y ella tuvo que decirles la verdad. Beatriz lloró en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Osvaldo se puso pálido, apretó las mandíbulas. ¿Estás segura? ¿Podría haber un error? No hay ningún error. Yo mismo vi las fotos. Lo siento. Osvaldo se dio la vuelta, se acercó a la ventana y se quedó largo rato mirando el cielo del amanecer. Iselia abrazó a Beatriz tratando de consolarla. Su suegra se aferró a ella e Iselia sintió que su cuerpo temblaba. ¿Qué haremos ahora?, susurró Beatriz. Llevarlo a casa, dijo Iselia. Organizaremos los cuidados. Haremos todo lo posible para que esté cómodo. 2 días después, Ernesto recibió el alta del hospital. Lo llevaron a una mansión en las afueras de Ciudad de México. Una casa grande con jardín donde la familia Benavides había vivido los últimos 30 años. Iselia ayudó a organizar todo lo necesario. Contrató a una enfermera que estaba de guardia las 24 horas del día, encargó material médico, coordinó el calendario de visitas de los médicos. Beatriz estaba agradecida, pero Iselia se daba cuenta de lo duro que era para ella. Su suegra había sido ama de casa toda su vida, haciendo obras de caridad y organizando eventos, pero la enfermedad de su marido la había sacado de su rutina. Osvaldo iba a ver a su padre todos los días después del trabajo. Iselia también intentaba ir con regularidad, aunque su agenda era apretada. Pasaba a ver a Ernesto, a ver cómo se encontraba, a hablar con la enfermera, a consultar con los médicos. Ernesto estaba estoico. Había adelgazado, su piel estaba amarillenta, pero sus ojos seguían teniendo el mismo fuego duro. Nunca se quejaba, nunca mostraba debilidad. A veces se sentaban juntos en su despacho y él le hablaba de la empresa, de cómo la había puesto en marcha, de las dificultades que había tenido que superar. «¿Sabes, Iselia?», le dijo un día, «siempre quise que Osvaldo fuera como yo, que se diera cuenta de que los negocios no son solo cuestión de dinero, es responsabilidad, es gente que depende de ti, pero él no, está acostumbrado a que todo sea fácil». Iselia se quedó callada. No sabía qué decir. Ernesto la miró largamente. «Tú lo entiendes, lo has hecho todo tú sola».
Veo cómo trabajas, la forma en que tratas a la gente. Te mereces algo mejor. Y Celia no se dio cuenta de lo que quería decir en ese momento. Solo más tarde, cuando todo sucedió, recordó aquellas palabras. El mes pasó lenta y dolorosamente. Ernesto estaba cada día más débil. Los dolores empeoraban a pesar de la medicación. Apenas salía de la cama, dormía la mayor parte del tiempo. Beatriz se sentaba a su lado, cogiéndole la mano, llorando en silencio cuando pensaba que nadie podía verle. Osvaldo venía, pero no se quedaba mucho tiempo. Y Celia notó que estaba nervioso, que evitaba las conversaciones largas con su padre. No sabía qué decir, cómo comportarse. La muerte le asustaba y se escondía de ella detrás del trabajo, de los recados, de las llamadas telefónicas. Una tarde, cuando Iselia estaba a punto de marcharse, Ernesto le pidió que se quedara. Estaba sentado en un sillón de su despacho, envuelto en una tela escocesa, pálido y ojeroso. Beatriz estaba a su lado, Osvaldo también. Ernesto hizo un gesto para que todos se sentaran. «Quiero que me escuchéis», dijo, y su voz, aunque débil, sonaba firme. «He hecho testamento. El notario lo ha redactado. Pero quiero decíroslo ahora, mientras pueda hablar». Osvaldo se enderezó, tenso. Beatriz se apretó los labios. Bajó los ojos. Y Celia estaba sentada en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. «Mi empresa», continuó Ernesto, «es el resultado de 40 años de trabajo. Empecé con un pequeño taller y ahora tenemos 3 fábricas y 200 empleados. Quiero que el negocio continúe, pero no estoy seguro de que Osvaldo pueda hacerlo solo». Osvaldo se estremeció, empezó a decir algo, pero su padre levantó la mano para detenerlo. «Cállate y escucha. Voy a dividir la empresa a partes iguales. 50% para ti, Osvaldo. 50% para Iselia». Se hizo el silencio, y Celia sintió que se le hundía el corazón. No se lo esperaba. No se lo esperaba en absoluto. «¿Qué?». Osvaldo se levantó de la silla con la cara enrojecida. «Padre, no puedes hacer esto». «Sí que puedo. Ya lo he hecho. El testamento está firmado y certificado. Pero es mi empresa. He trabajado allí todos estos años». «Lo has hecho». Ernesto estuvo de acuerdo. «Pero no lo suficientemente bien. Eres un vago, Osvaldo. Estás acostumbrado a que yo decida todo. No tomas decisiones serias, no asumes responsabilidades. Y Celia es diferente. Se lo ha ganado con su trabajo, con su familia. Me ayudó a tu madre. Estuvo a tu lado cuando huías de tus problemas». «No es justo», Osvaldo casi gritaba. «Ella no tiene nada que ver con los negocios. Es médico. Por eso confío en ella», dijo Ernesto con calma. «No arriesgará la empresa por un beneficio rápido. Piensa en las personas. Y tú solo piensas en ti mismo». Osvaldo estaba de pie, respirando agitadamente, con los puños cerrados. Y Celia podía ver la ira, el resentimiento y la impotencia luchando en él. La miró, y había tanta rabia en aquella mirada que ella retrocedió. «Padre, por favor», comenzó Osvaldo en voz baja, tratando de recobrar la compostura. «Hablemos de esto. Quizá haya otra opción». «No hay más opciones. La decisión está tomada». «Pero...». «Osvaldo, cállate». Ernesto cerró los ojos cansado. «Ya he dicho todo lo que quería decir. Ahora déjame en paz. Estoy cansado». Beatriz se levantó, se acercó a su marido, le ajustó el plaid en el regazo. No dijo una palabra, pero en sus ojos Celia leyó comprensión e incluso acuerdo. Beatriz conocía a su hijo mejor que nadie. Veía sus debilidades, sus defectos, y no se opuso a la decisión de su marido. Osvaldo se volvió y salió del estudio. El portazo fue tan fuerte que los cristales del armario temblaron, y Celia permaneció sentada, incapaz de moverse. Ernesto abrió los ojos y la miró. «Siento haberme desahogado contigo, pero sé que puedes soportarlo. Eres fuerte, más fuerte de lo que crees». Y Celia asintió, sin confiar en su voz. Se levantó, se acercó a Ernesto y lo abrazó suavemente. Era tan delgado, tan frágil bajo sus brazos. Salió del estudio, atravesó el salón donde Beatriz lloraba en silencio, arropada con un pañuelo. En el patio de la mansión, Celia vio a Osvaldo. Estaba junto al coche fumando un cigarrillo. Se acercó a él, pero ni siquiera la miró. «Osvaldo...». «No», la interrumpió. «No digas nada». Y Celia guardó silencio. Estaban uno al lado del otro en la oscuridad,
y había entre ellos un abismo insalvable. Osvaldo se terminó la colilla, la tiró al suelo, subió a su coche y se marchó sin siquiera ofrecerle llevarla. Y Celia se quedó sola. Sacó el teléfono, llamó a un taxi y esperó. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, uno tras otro. ¿Por qué Ernesto había decidido hacer esto? ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo iba a dirigir una empresa de la que no sabía nada? Y lo más importante, ¿qué pasaría ahora con su matrimonio? Si es que aún existía. El taxi llegó 15 minutos después, y Celia se sentó en el asiento trasero y dio la dirección. El conductor dijo algo sobre el tráfico, sobre el tiempo, pero ella no escuchó. Miró por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaban y pensó que la vida que había conocido había terminado. No tenía ni idea de lo que pasaría después. Ernesto murió al amanecer, un viernes, 5 semanas después de haber anunciado su testamento. La muerte había llegado en silencio, casi imperceptiblemente. Simplemente dejó de respirar mientras dormía, y una enfermera que le revisó a las 6 de la mañana comprobó que su corazón se había parado. Llamó a Beatriz, que dormía en la habitación de al lado, y ésta entró en el dormitorio de su marido y se dio cuenta de todo de un vistazo. Ernesto estaba tumbado boca arriba, con las manos sobre la manta y el rostro tranquilo. Parecía estar durmiendo. Beatriz se sentó a su lado en el borde de la cama. Tomó su mano fría entre las suyas y guardó silencio durante largo rato. Luego llamó a Osvaldo. Estaba en casa, solo, y Celia estaba de guardia en la clínica aquella noche. Cuando sonó el teléfono, Osvaldo aún dormía. Cogió el teléfono sin mirar la pantalla y oyó la voz tranquila y temblorosa de su madre. Papá se ha ido. Osvaldo se quedó paralizado, agarrando el teléfono. Luego se sentó lentamente en la cama y se pasó la mano por la cara. Ahora voy. Se vistió, salió del piso y subió al coche. De camino a la mansión quiso llamar a Iselia varias veces, pero nunca lo hizo. No sabía qué decirle. Ni siquiera sabía si quería hablar con ella. Apenas se habían hablado en las últimas semanas. Vivían en el mismo piso, dormían en la misma cama, pero existían en mundos paralelos. Iselia iba a trabajar temprano y volvía tarde. Osvaldo hacía lo mismo. A veces se cruzaban en la cocina, intercambiando algunas palabras, nada más. Nunca tocaban el tema del testamento. Era una zona prohibida donde ninguno de los dos se atrevía a pisar. Cuando Osvaldo llegó a la mansión, Beatriz se lo recibió en el pasillo. Abrazó a su hijo, y él la sintió temblar. Caminaron hasta el dormitorio de Ernesto. Una enfermera estaba junto a la ventana, dándoles algo de intimidad. Osvaldo se acercó a la cama y miró a su padre. Esperaba sentir algo, pena, dolor, vacío, pero en su interior solo había un extraño entumecimiento, como si todo no le ocurriera a él, sino a otra persona. Deberíamos llamar a la funeraria, dijo en voz baja. Beatriz asintió. Las horas siguientes transcurrieron a un ritmo frenético. Llegó el personal de la funeraria, hizo el papeleo, se llevó el cuerpo. Beatriz intentaba mantener la compostura, pero Osvaldo veía que estaba a punto de derrumbarse. Llamó a parientes, amigos de la familia, socios de su padre. Cada vez que pronunciaba las palabras «mi padre ha muerto», le parecía que sonaban irreales, como si estuviera hablando de otra persona. Y Celia se enteró de la muerte de Ernesto a las 8 de la mañana, cuando terminó de atender a los pacientes y consultó su teléfono. Tenía 3 perdidas de Osvaldo y un mensaje. Murió papá. Ven a la mansión cuando puedas. Se quedó en el pasillo de la clínica, leyendo esas palabras una y otra vez. Entonces llamó a Osvaldo. Él contestó enseguida. Voy enseguida, le dijo. Bien. No dijeron nada más. Y Celia entregó el turno a su colega. Subió al coche y se marchó. De camino telefoneó a Amancia y le contó brevemente lo sucedido. Su amiga le dio el pésame y le preguntó si necesitaba ayuda. Y Celia le dijo que aún no, pero le pidió que se pusiera en contacto con ella. La mansión estaba en silencio. Beatriz estaba sentada en el sofá del salón. Osvaldo estaba en la ventana hablando por teléfono. Cuando vio a Iselia, terminó la conversación y la saludó con la cabeza. Se acercó a Beatriz y la rodeó con el brazo. Su suegra se aferró a ella e Iselia sintió que las lágrimas le corrían por el hombro. Ya no sufre, susurró Beatriz. Sabía que esto pasaría, pero aún no estoy preparada. Y Celia la abrazó, acariciándole la espalda,
incapaz de encontrar palabras de consuelo. ¿Qué se podía decir en un momento así? ¿Que el tiempo cura? ¿Que es mejor así? Todo sonaba falso. El funeral estaba previsto para el lunes. 3 días para organizarlo, tiempo suficiente para avisar a todos los asistentes. Ernesto era un hombre conocido. Su corporación trabajaba con decenas de empresas, tenía contactos en círculos empresariales, conocidos en diversos ámbitos. Beatriz se quería celebrar la ceremonia en una iglesia, pero Ernesto había pedido la incineración en vida. No era un hombre religioso, no creía en el más allá, y no quería que su cuerpo yaciera bajo tierra. El fin de semana transcurrió entre preparativos, y Celia ayudó a Beatriz con la organización. Encargar flores, coordinar la hora de la ceremonia, elaborar la lista de invitados. Osvaldo se ocupó de los negocios, contactar con los socios de su padre, publicar la esquela en los periódicos, hacer los arreglos con el crematorio. Trabajaban en paralelo, casi nunca se cruzaban. A veces Celia se fijaba en su mirada, fría, distante, casi hostil. Sabía en qué estaba pensando. En el testamento, en que su padre le diera la mitad de la empresa, en que ella, una extraña, recibiera lo que él creía que solo le pertenecía a él. El domingo por la tarde, cuando la mayoría de los negocios habían terminado, Celia volvió a casa. Osvaldo se quedó en la mansión con su madre. El piso la recibió vacío y en silencio. Celia se duchó, se tumbó en el sofá e intentó relajarse, pero no funcionaba. Sus pensamientos eran confusos. La muerte de Ernesto, el funeral, el testamento, Oswaldo, su matrimonio. Todo se agolpaba en su cabeza, sin darle paz. Pensó en el hecho de que nunca había hablado con su marido sobre la aventura, que el tema había permanecido cerrado, oculto bajo una capa de silencio. Ahora, tras la muerte de su padre, parecía aún menos importante, o más importante. Ella no lo entendía. El lunes estaba nublado, el cielo cubierto de nubes grises. El crematorio estaba en una zona industrial, un edificio discreto de hormigón y cristal. La ceremonia estaba prevista para las 11 de la mañana. Y Celia llegó con Beatriz y Osvaldo. Entraron en la sala, donde ya había gente reunida. Mucha gente. Socios de negocios vestidos de riguroso traje, colegas de la empresa, parientes, amigos de la familia. Todos hablaban en voz baja, susurraban, se daban la mano. Y Celia vio caras, algunas familiares, la mayoría no. El ataúd con el cuerpo de Ernesto estaba en el centro de la sala, cerrado. Junto a él había un retrato, una fotografía en blanco y negro de él, mirando directamente a la cámara, serio, sereno. Beatriz se acercó al féretro, le puso la mano encima y permaneció de pie unos minutos. Osvaldo estaba de pie junto a ella, mirando al suelo. Y Celia se quedó un poco apartada, dándoles un poco de intimidad. La ceremonia comenzó a las 11:05. El anfitrión, un hombre de mediana edad vestido con un traje negro, dijo algunas frases generales sobre la vida y la muerte, sobre el recuerdo que deja una persona. Luego tomaron la palabra los que quisieron hacerlo. El primero en hablar fue uno de los antiguos socios de Ernesto, un hombre de unos 70 años que le conocía desde hacía 40. Habló de lo profesional que era Ernesto, de cómo había construido el negocio desde cero, de cómo respetaba a sus empleados. Su discurso fue breve pero sincero. Luego hablaron algunas personas más, colegas, conocidos, un pariente lejano. Todos dijeron buenas palabras, pero Celia escuchó sin entusiasmo. Miró a Osvaldo, que tenía cara de piedra, y a Beatriz, que lloraba en silencio con un pañuelo en los ojos. Cuando todos los que deseaban hablar lo hicieron, el anfitrión anunció un momento de silencio. La sala enmudeció. Solo se oían los sollozos reprimidos de Beatrice y el zumbido de los aparatos de aire acondicionado. Tras la ceremonia, se llevaron el ataúd para incinerarlo. Los invitados empezaron a dispersarse, acercándose a Beatriz y Osvaldo, expresándoles sus condolencias. Y Celia se puso a su lado, estrechándoles la mano y agradeciéndoles su presencia. Muchos la miraron con curiosidad. Sabía que los rumores sobre el testamento ya se habían extendido. Los círculos de negocios de la ciudad eran estrechos y las noticias se propagaban con rapidez. Vio en los ojos de algunos preguntas, desconcierto, incluso juicios.
¿Quién era ella para quedarse con la mitad de la corporación? Cuando la mayoría de los invitados se hubo marchado, solo quedaba el grupo más cercano, unos pocos parientes, un par de viejos amigos de la familia y el abogado de Ernesto, un hombre bajo de unos 55 años llamado Mauro. Se acercó a Beatriz y Osvaldo, diciendo en voz baja que estaba dispuesto a leer el testamento si querían hacerlo hoy. Beatriz asintió. Volvieron a la mansión. En el estudio de Ernesto estaban reunidos todos sus allegados. Beatriz, Osvaldo y Celia, dos primas de Osvaldo con sus maridos, el hermano mayor de Beatriz. Mauro se sentó a la mesa, abrió una carpeta con documentos y empezó a leer. Su voz era firme, casi monótona. Leyó punto por punto. La casa y todos los bienes quedaban para Beatriz, algunas donaciones benéficas a diversas organizaciones, pequeñas sumas a parientes. Luego llegó a lo más importante, la empresa. La participación mayoritaria en la Corporación Soluciones Industriales, Benavides, se divide de la siguiente manera. 50% para Osvaldo Benavides, 50% para Iselia Navarro Benavides. Condiciones. Ambos propietarios tienen los mismos derechos en la gestión de la empresa. Todas las decisiones estratégicas se toman conjuntamente y los ingresos se reparten a partes iguales. Mauro se calló, levantó los ojos del documento. El despacho quedó en silencio. Los familiares se miraron unos a otros. Algunos levantaron las cejas sorprendidos, otros asintieron con comprensión. Osvaldo estaba sentado con la mandíbula apretada, mirando fijamente a un punto, y Celia sentía los ojos clavados en ella, y se sentía incómoda. Ella no había pedido esto, no lo quería, pero Ernesto lo había decidido, y ahora no había marcha atrás. Hay un añadido más, continuó Mauro. Ernesto Benavides dejó una carta personal. Iba dirigida a Osvaldo. Le tendió un sobre cerrado al otro lado de la mesa. Osvaldo lo cogió, lo miró unos segundos, se levantó y salió del despacho. La puerta se cerró en silencio tras él. Beatriz suspiró y cerró los ojos. Se pondrá bien, dijo en voz baja, como para convencerse a sí misma. Mauro terminó de leer el testamento. Respondió a algunas preguntas de los familiares. Repartió copias de los documentos. Y Celia escuchaba todo aquello, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en Osvaldo, en lo que estaba escrito en aquella carta. Ernesto conocía a su hijo mejor que nadie. ¿Qué era lo último que quería decirle? Los invitados empezaron a dispersarse, y Celia ayudó a Beatriz a acompañarlos a la salida, y luego regresó al salón. Osvaldo estaba sentado en el sofá, con el sobre abierto a su lado. Miraba por la ventana, y la expresión de su rostro era tal que por un momento Celia sintió lástima por él. Pero no se acercó. Sabía que él no quería saber nada de ella. Por la noche la mayoría de los invitados se dispersaron. Solo quedaron los más allegados. Beatriz, su hermano y los dos primos de Osvaldo. Y Celia llamó a Amancia para decirle que se había acabado. Una amiga se ofreció a venir, e Celia aceptó. Necesitaba apoyo. Alguien propio que no formara parte de esta familia. Amancia llegó 40 minutos más tarde. Entró en la mansión e inmediatamente encontró a Iselia en el salón. Se abrazaron e Iselia sintió que la tensión de los últimos días se disipaba un poco. ¿Qué tal estás?, preguntó Amancia en voz baja. No lo sé. Estoy cansada. Vamos a sentarnos en un sitio aparte. Entraron en la cocina y cerraron la puerta. Amancia encendió la cafetera y sacó tazas. Iselia se sentó a la mesa y se apoyó en ella. Amancia preparó café, sirvió 2 tazas y se sentó enfrente. Cuéntame cómo ha ido. Y Celia describió brevemente la ceremonia, la lectura del testamento. Amancia escuchó, asintiendo. ¿Y ahora qué?, preguntó. No lo sé. ¿Te quedarás con él? Y Celia levantó la vista. ¿Con Osvaldo? Sí, después de todo lo que ha pasado, el testamento, su reacción y la traición que nunca hablaste con él. ¿Vas a dejarlo pasar? Y Celia guardó silencio. No sabía la respuesta. En las últimas semanas estaba tan cansada de pensar, de analizar, de tomar decisiones. Quería desconectar, desaparecer, no sentir nada. No sé qué hacer, confesó. Creo que nuestro matrimonio se ha acabado. Quizás se acabó hace mucho tiempo, pero no sé cómo admitirlo, cómo decírselo, cómo marcharme.
Amancia cruzó la mesa y le cogió la mano. No tienes que tomar una decisión ahora mismo. Date tiempo. Pero no tardes demasiado. Cuanto más lo pospongas, más te dolerá. Y Celia asintió. Terminaron el café en silencio. Entonces se abrió la puerta de la cocina y entró Osvaldo. Se detuvo al verlos. Lo siento, no sabía que estabais aquí. No pasa nada, dijo Amancia. Estábamos terminando. Osvaldo fue a la nevera y sacó una botella de agua. Y Celia lo miró y le pareció que había envejecido con el paso de las semanas. Tenía la cara demacrada, ojeras, los hombros caídos. Parecía agotado, devastado. Osvaldo cerró la nevera y se volvió hacia ellos. Guardó silencio unos segundos y luego dijo, mirando a Iselia, ¿estáis satisfechos? Y Celia frunció el ceño. ¿Qué? Siempre te ha querido más que a mí. Ahora tienes tu recompensa. Su voz era tranquila, pero había tanta amargura en ella que Iselia sintió que algo en su interior se apretaba. Osvaldo, yo... No lo digas, no digas que no es así. Lo sé, lo sé. Toda mi vida intenté demostrarle que era digna, pero él nunca lo vio. Y entonces llegaste tú y pensó que eras mejor, que merecías lo que debería haber sido mío. Amancia se levantó y puso una mano en el hombro de Iselia. Quizá deberíais hablar en privado. No deberíamos, dijo Osvaldo. No tenemos nada de qué hablar. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Iselia se quedó mirando su taza vacía. Amancia volvió a sentarse y suspiró. Está sufriendo. Se desquita contigo porque no puede desquitarse con su padre. Lo comprendo. Pero no es culpa tuya, recuérdalo. Y Celia asintió, pero las palabras de Osvaldo permanecieron en su mente. Siempre te quiso más que a mí. ¿Era cierto? ¿De verdad Ernesto la prefería a ella antes que a su propio hijo? ¿O simplemente veía en ella algo que Osvaldo no veía? Responsabilidad, trabajo, sinceridad. Ella no lo sabía, y ahora nunca lo sabría. Estuvieron sentados en la cocina una hora más, sin apenas hablar. Luego, Amancia dijo que tenía que irse. Los niños estaban en casa. Su marido estaba solo con ellos. Y Celia la acompañó hasta el coche y se despidió de ella con un abrazo. Llámame si necesitas algo, dijo Amancia. Cuando quieras. Gracias. Y Celia regresó a la mansión. Beatriz y su hermano estaban sentados en el salón, hablando en voz baja. Osvaldo se había retirado a la habitación de arriba, donde había vivido una vez de niño. Y Celia se dirigió al estudio de Ernesto y se sentó en la silla donde él se había sentado por última vez. La habitación olía a cuero viejo y papel. Sobre el escritorio había papeles que no había tenido tiempo de descifrar. En la pared colgaban fotografías. El joven Ernesto con Beatriz, el pequeño Osvaldo en brazos de su padre, las vacaciones familiares, la inauguración de la primera fábrica. Y Celia miraba estas fotos y pensaba en el hecho de que la vida de Ernesto había terminado y la de ellos continuaba. ¿Y qué harían ahora con esa herencia? No solo la sociedad, sino el dolor, la herida, los rencores, las reticencias. No tenía ni idea. La semana posterior al funeral transcurrió en un extraño limbo. Y Celia volvió al trabajo, inmersa en operaciones y consultas, intentando no pensar en lo que le esperaba en casa. Osvaldo también se había metido en los asuntos de la empresa, y ahora que su padre ya no estaba, tenía que hacer todo el trabajo diario, y estaba en la oficina 12 horas al día. Apenas se cruzaban. Cada uno se iba por su cuenta por la mañana, volvían tarde por la noche, cenaban a horas diferentes o no cenaban. Las conversaciones se reducían al mínimo. Buenas tardes, buenas noches. No te olvides de pagar las facturas. Nada más. Y Celia se dio cuenta de que aquello no podía seguir así, que tarde o temprano tendrían que hablar de todo, de la herencia, de su matrimonio y de lo que había visto en la oficina. Pero cada vez que intentaba iniciar una conversación, algo se lo impedía. Tal vez el miedo a arruinar lo que aún le quedaba. Tal vez solo el cansancio de todo lo que estaba pasando. Beatriz se llamó el miércoles por la noche. Su voz sonaba cansada pero firme. Y Celia, quiero hacer una cena conmemorativa. El sábado, para los seres queridos, amigos de la familia, parientes, los socios de Ernesto. Creo que es lo correcto, reunirnos para recordarle. Y Celia aceptó ayudar a organizarla. En el fondo sabía que esa cena era una mala idea. Demasiado pronto, demasiada atención, demasiado sin hablar.
Pero no podía negarse a Beatriz. Su suegra había perdido al marido con el que había vivido 40 años. Si necesitaba esta cena para superar de algún modo su dolor, y Celia no tenía derecho a oponerse. Durante los 3 días siguientes, ayudó en los preparativos. Llegaba a la mansión después del trabajo, coordinaba el menú con los chefs que Beatriz había contratado, pedía las bebidas, ponía las mesas. Beatriz se apresuraba por la casa intentando controlar cada detalle, e Iselia podía ver que su suegra estaba al borde de un ataque de nervios. Aguantaba a fuerza de voluntad, pero por dentro se estaba desmoronando. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó Iselia el viernes por la noche, cuando se quedaron solas en la cocina. Quizá deberíamos esperar. ¿Lo dejamos para más tarde? Beatriz negó con la cabeza. No, tengo que hacerlo ahora. No puedo hacerlo más tarde. Después será más difícil. Y Celia no discutió. Rodeó a Beatriz con los brazos y se aferró a ella como una hija. Estuvieron así unos minutos, hasta que Beatriz se enderezó y se secó los ojos. Gracias por estar a mi lado. No sé qué haría sin ti. Aquellas palabras resonaron con un dolor en algún lugar de su pecho. Y Celia se dio cuenta de que las cosas estaban a punto de cambiar, que después de lo que inevitablemente debía ocurrir, su relación con Beatriz también se rompería. Y eso era doloroso. El sábado estaba despejado y hacía calor. Y Celia llegó a la mansión a las 3 de la tarde para ayudar con los últimos preparativos. Los invitados estaban convocados para las 7 de la tarde. Todo estaba preparado en la casa. Las mesas, la comida y el bar. Beatriz recorrió las habitaciones, comprobando cada pequeño detalle. Llevaba un vestido negro, el pelo bien peinado y el maquillaje cuidado. Se comportaba con dignidad, pero Iselia veía que le temblaban las manos. Osvaldo no llegó hasta las 8:30. Los invitados ya habían empezado a reunirse. Ya habían llegado 20 personas. Iselia los recibió en la entrada con Beatriz, saludándolos, aceptando sus condolencias. Cuando Osvaldo apareció en la puerta, supo enseguida que había bebido. No mucho, pero sí lo suficiente como para notarlo. Le brillaban los ojos, sus movimientos eran un poco más bruscos de lo habitual y tenía un rubor en las mejillas. Beatriz también lo notó. Se acercó a su hijo y le preguntó en voz baja, ¿te encuentras bien? Sí, mamá, estoy bien. Entró en el salón sin mirar a Iselia. Ella lo miró, sintiendo la ansiedad crecer en su interior. Esto iba a acabar mal. Lo sabía con la misma certeza que un cardiólogo sabe que un corazón sobrecargado fallará tarde o temprano. A las 8 de la tarde se habían reunido casi todos los invitados. 40 personas. Parientes, viejos amigos de la familia Benavides, algunos socios de Ernesto, colegas de la empresa. También había venido Amancia, y Celia le había pedido expresamente que viniera, pues creía que necesitaría apoyo. La amiga apareció a las 8:30. Abrazó a Iselia y le susurró, «Aguanta, estoy aquí para lo que necesites». La cena comenzó a las 8:30. Los invitados se sentaron en la larga mesa del comedor. Beatriz se sentó en la cabecera, donde siempre se había sentado Ernesto. Osvaldo se sentó a su derecha y Celia a su izquierda. Los demás estaban sentados a lo largo de la mesa. Amancia se sentó cerca del final, pero de modo que pudiera ver a Iselia. Al principio todo transcurrió con tranquilidad. Los invitados hablaban en voz baja, recordando a Ernesto. Algunos contaban anécdotas de su trabajo juntos, otros compartían recuerdos de las vacaciones familiares. Beatriz escuchaba, a veces sonriendo entre lágrimas. Osvaldo estaba callado, bebiendo vino. Y Celia notó que se servía una y otra vez, y su ansiedad aumentó. Al cabo de una hora, uno de los socios de Ernesto, un anciano llamado Fabián, se levantó con un vaso en la mano. Quiero decir unas palabras, si me lo permiten. Ernesto era para mí algo más que un socio. Era un amigo. Nos conocíamos desde hacía 30 años, y en todos esos años nunca le vi actuar de forma deshonesta o mezquina. Era un hombre de palabra. Y sé que su legado, la empresa que construyó, está en buenas manos. Su hijo continuará con el negocio. Levantó su copa y los invitados hicieron lo mismo. Osvaldo también levantó la suya, pero tenía una extraña expresión en el rostro, mezcla de orgullo y amargura. Cuando todos hubieron bebido y se sentaron, no bajó el vaso, sino que siguió sosteniéndolo con la mirada fija en el líquido rojo. Manos de confianza, repitió en voz baja,
pero su voz sonaba clara en el silencio. Me pregunto si mi padre pensaba lo mismo. Beatriz se volvió hacia él y le puso la mano en el hombro. Osvaldo, no. ¿Que no haga qué, mamá? ¿Decir la verdad? Puso el vaso sobre la mesa y miró a sus invitados. Todos sabéis que mi padre no me dejó la mitad de la empresa a mí, sino a mi mujer, a un hombre que no tenía nada que ver con el negocio. Un médico. Los invitados se paralizaron. Algunos bajaron los ojos, otros miraron a su alrededor. Y Celia sintió un escalofrío. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder y no podía impedirlo. Osvaldo, por favor, comenzó Beatriz, pero su hijo no la escuchó. Toda mi vida he intentado ser lo que él quería que fuera. Estudié donde él me dijo. Trabajé en su empresa. Hice lo que me dijo. Pero no era suficiente. Siempre sentía que me quedaba corto, que era perezosa, irresponsable, indigna. Su voz se hacía más fuerte, las palabras se sucedían una tras otra. Y entonces allí estaba ella, la nuera perfecta, inteligente, trabajadora, cariñosa. Y él decidió que ella era mejor que eso, que era digna de lo que era mío por derecho. Osvaldo, basta, dijo Beatriz bruscamente. No eres tú mismo, cálmate. Se volvió hacia Iselia. Tenía los ojos encendidos y el rostro congelado en una expresión de dolor y odio. Renuncia a la herencia, dijo lentamente, afinando cada palabra. Renuncia a ella y sal de esta familia. Aquí eres un extraño. Siempre has sido un extraño. El silencio que se hizo tras estas palabras fue ensordecedor. Los invitados permanecieron inmóviles, temerosos de moverse. Beatriz cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Amancia se enderezó en su asiento, dispuesta a intervenir. Pero Iselia siguió sentada, mirando a su marido. Algo en su interior se estremeció, no de dolor, sino de corte, como un hilo quemado. Y en ese momento se dio cuenta de que ya no tenía miedo, ya no guardaría silencio. Dejó lentamente el tenedor en el plato, se limpió los labios con la servilleta y miró a Osvaldo directamente a los ojos. Me has engañado. Su voz sonaba tranquila, casi despreocupada. Con tu secretaria. Dalila. Te vi hace un mes, en la sala de conferencias de tu despacho. Si antes había habido silencio en el comedor, ahora había silencio absoluto. Todos miraron a Iselia, luego a Osvaldo. Se puso pálido, abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Iselia continuó. He venido a verte. Quería que almorzáramos juntos. Traje la comida que había preparado por la mañana. Subí al séptimo piso y te vi besándola. Estabais tan absortos el uno en el otro que no os fijasteis en mí. Eso es mentira, dijo Osvaldo, pero le temblaba la voz. No, dijo Iselia con calma. Es la verdad. Y tú sabes que es verdad. Guardé silencio durante un mes. No te lo dije porque no sabía qué decir. Luego tu padre enfermó y fue inútil. Y luego murió. Y pensé que tal vez debería mantener la boca cerrada. Fingir que nunca pasó. Pero ¿sabes qué? Ahora no quiero callarme. Osvaldo la miró y su rostro reflejó una docena de emociones. Conmoción, vergüenza, rabia, desesperación. Intentó decir algo, pero Iselia se lo impidió. Me exiges que renuncie a mi herencia, para salir de la familia. De acuerdo, me iré. Pero no porque tú me lo digas, y no porque me sienta como una extraña. Es porque no quiero estar cerca del hombre que me traicionó. Se levantó de la mesa, empujando la silla hacia atrás. Pero no voy a renunciar a la herencia. No por el dinero, ni por el poder. Por principios. Tu padre me confió la mitad de su negocio y no traicionaré su confianza. A diferencia de ti, yo sé ser leal. Se dio la vuelta y salió del comedor. Sus pasos golpearon el parqué con suavidad y uniformidad. Detrás de ella oyó un grito ahogado, sillas que se deslizaban, sollozos de Beatriz. Pero no se volvió. Amancia la alcanzó en el pasillo. Y Celia, espera. Y Celia se detuvo y se apoyó en la pared. Le temblaban las manos. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Amancia la abrazó, y solo entonces Iselia sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Dios, susurró, ¿qué he hecho? Lo que deberías haber hecho hace mucho tiempo, dijo Amancia con firmeza. Lo has hecho bien. Estoy orgullosa de ti. Permanecieron en el pasillo hasta que la respiración de Iselia se calmó. Entonces se secó las lágrimas y se enderezó. Tengo que salir de aquí.
Vamos, te llevaré. Caminaron hacia la salida. Se oían voces apagadas en el comedor. Era evidente que los invitados estaban comentando lo que acababa de ocurrir. Y Celia recogió la bolsa que había dejado en el pasillo y salieron. El aire era fresco y las estrellas brillaban. Amancia arrancó el coche y se marcharon. Durante todo el trayecto, Iselia permaneció en silencio, mirando por la ventanilla. Amancia no hizo preguntas. Se limitó a conducir. Cuando llegaron a casa de Iselia, su amiga apagó el motor y se volvió hacia ella. «No irás a casa, ¿verdad?» Iselia negó con la cabeza. «No quiero verle. Ahora mismo no. Vamos a mi casa. Pasarás la noche. No quiero agobiarte. Iselia, no seas tonta. Eres mi mejor amiga. Claro que vendrás a mi casa». Iselia asintió, demasiado cansada para discutir. Condujeron hasta la casa de Amancia. En casa, su amiga la instaló en la habitación de invitados. Trajo toallas limpias, una bata. «Descansa. Si necesitas algo, estoy en la cocina». Y Celia se duchó, se puso el pijama que le había dado Amancia y se tumbó en la cama. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. El comedor, las caras de los invitados, la expresión de Oswaldo cuando ella le había contado su traición, todo estaba ante sus ojos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo seguirían viviendo? El matrimonio había terminado, eso estaba claro. Pero, ¿y la herencia? ¿Y la empresa? Cogió el teléfono y miró la pantalla. 3 mensajes perdidos de Osvaldo. Un mensaje de Beatriz. «Lo siento por él. No es el mismo. Perdónanos a todos». Y Celia no contestó. Dejó el teléfono en la mesilla de noche y volvió a cerrar los ojos. Por la mañana se despertó con olor a café. Levantándose, se dirigió a la cocina. Amancia ya estaba allí, preparando el desayuno. Cuando vio a Iselia, sonrió. «¿Cómo has dormido?» «No muy bien, pero gracias por acogerme». «No hay de qué». Amancia le sirvió el café. «¿Qué vas a hacer ahora?» Iselia se sentó a la mesa y rodeó la taza con los brazos. «No lo sé. Probablemente llamar a un abogado, iniciar los trámites del divorcio y ocuparme de la herencia». «¿De verdad quieres quedarte con tu parte de la empresa?» «Sí, no voy a dirigirla. No sé nada al respecto, pero no se la daré a Oswaldo por nada. Ernesto me la ha confiado y encontraré la manera de disponer de ella como es debido». Amancia asintió. «Conozco a un abogado. Es bueno en derecho de familia y asuntos corporativos. ¿Quieres que te dé sus contactos?» «Sí, por favor». Desayunaron y Amancia anotó el número de teléfono de Iselia. Luego Iselia llamó a un taxi. Necesitaba sacar sus cosas del piso mientras Osvaldo estaba en el trabajo. No quería encontrarse con él. Ahora no, quizá nunca. El piso la recibió en silencio. Osvaldo ya se había ido o no había venido. Y Celia fue al dormitorio. Sacó la maleta y empezó a doblar la ropa. Solo se llevó lo imprescindible. El resto podría recogerlo más tarde. Cuando tuvo la maleta hecha, miró a su alrededor. 7 años habían vivido aquí juntos. 7 años que ahora parecían desperdiciados. Cogió la maleta y salió del piso, cerrando la puerta tras de sí. En la entrada sacó el teléfono y marcó el número que le había dado Amancia. Contestó una voz masculina, agradable y profesional. «Habla el despacho de Rogelio Vargas». «Hola, me llamo Iselia Navarro. Necesito una consulta sobre derecho de familia y sociedades. ¿Podemos concertar una cita?» «Sí, claro. Echemos un vistazo a la agenda. ¿Le viene bien mañana a las 10 de la mañana?» «Sí, conveniente». «Estupendo. Te he reservado. Hasta luego, señora Navarro». Y Celia colgó el teléfono, pidió un taxi y volvió a casa de Amancia. El primer paso estaba dado. A partir de ahora todo sería más difícil. Pero estaba preparada. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su vida. Le daba miedo, pero era lo correcto. Pasó un mes entre reuniones, llamadas telefónicas y papeleo. Y Celia se quedó con Amancia en la habitación de invitados, que rápidamente se convirtió en su santuario temporal. Su amiga no hacía demasiadas preguntas. Le dejaba espacio, pero siempre estaba ahí cuando necesitaba apoyo. El marido de Amancia, Leonardo, se mostró comprensivo con la situación, y sus 2 hijos, una niña de 8 años y un niño de 5, se acostumbraron rápidamente a la tía Iselia, que ahora vivía con ellos. El trabajo en la clínica continuó. Y Celia seguía operando, asesorando y haciendo guardias. Los compañeros se dieron cuenta de que algo le ocurría. Se volvió más retraída y concentrada,
pero nadie le hizo preguntas directas. Solo el médico jefe le preguntó una vez si todo iba bien. Celia respondió que estaba ocupándose de asuntos personales. No explicó nada más. El segundo día después de aquella escandalosa cena, se reunió con un abogado que le había recomendado a Mancia. Rogelio Vargas resultó ser un hombre de unos 45 años, de mirada sagaz y modales tranquilos. Su despacho era pequeño pero acogedor. Estanterías hasta el techo, un escritorio antiguo, sillones de cuero. Escuchó a Celia con atención, sin interrumpir, tomando notas en su cuaderno. La situación no es sencilla, dijo cuando ella hubo terminado. Tienes derecho legal a la mitad de la sociedad. El testamento es correcto y será difícil impugnarlo. Pero te aconsejo que pienses en lo que realmente quieres. Llevar una empresa con tu exmarido es estresante. ¿Estás preparada para eso? No, respondió Celia con sinceridad. No quiero dirigir una empresa. Soy médico, no empresaria. Pero tampoco quiero renunciar sin más a mi parte. Entonces tienes varias opciones. Una es vender a Osvaldo. Dos, encontrar un comprador externo. La tercera es dejarla como está y recibir dividendos como accionista pasivo. Y Celia se lo pensó. ¿Cuánto podría valer mi parte? Rogelio abrió una carpeta y sacó unos documentos. Ya he hecho averiguaciones sobre la sociedad de tu suegro. Según las primeras estimaciones, la empresa vale unos 10 millones de dólares. Tal vez un poco más. Tu parte son 5 millones, más o menos. Y Celia exhaló. No había pensado en el dinero a esta escala. 5 millones. Era mucho dinero. Quiero vender la parte de Osvaldo, dijo, por el precio del mercado. No quiero involucrarme con él por negocios. Solo quiero cerrar esta historia y seguir adelante. Rogelio asintió. De acuerdo, pero prepárate para que se defienda. Los hombres en esta situación rara vez son razonables. Resultó tener razón. Una semana después, el abogado de Osvaldo se puso en contacto con Rogelio y le propuso una reunión para negociar. Fijaron día y hora, jueves 11 de la mañana, en la sala de conferencias del bufete donde trabajaba Rogelio. Y Celia se preparó para la reunión como si se tratara de una operación compleja. No había dormido la noche anterior, repasando posibles escenarios en su cabeza, tratando de anticipar lo que Osvaldo diría. El jueves por la mañana, Amancia la llevó al despacho del abogado. Una amiga se había tomado el día libre para apoyar a Celia. No te pasará nada, dijo cuando llegaron al edificio. Recuerda que no le debes nada. Tienes derecho a esa parte. No dejes que te presione. No dejes que te presione. Haré lo que pueda. Y Celia salió del coche. Se ajustó el traje negro que se había comprado para la reunión y entró en el edificio. El despacho de abogados estaba en la quinta planta. Rogelio ya la esperaba en el vestíbulo. Junto a él había una mujer de unos 50 años, con un traje gris de negocios. Y Celia, esta es Valeria Montes. Me ayudará en las negociaciones. Valeria está especializada en derecho de sociedades. Y Celia estrechó la mano de la mujer. Valeria sonrió cálidamente, pero sus ojos eran duros. No se preocupe, estamos preparados. Se dirigieron a la sala de conferencias. Una habitación espaciosa con una gran mesa ovalada y ventanas panorámicas con vistas a la ciudad. Y Celia se sentó a un lado de la mesa, Rogelio y Valeria a ambos lados. Enfrente quedaban 3 sillas vacías. La espera no fue larga. A las 11:07 se abrió la puerta y entró Osvaldo. Hacía un mes que Celia no lo veía, y en ese tiempo había cambiado. Estaba delgado, demacrado, con ojeras y las primeras canas en las sienes. Vestía un caro traje azul marino, pero parecía agotado. Detrás de él entraron 2 hombres, uno de unos 60 años, canoso y con gafas, y otro más joven, de unos 40, que llevaba una carpeta con documentos. Soy Emilio Castillo, se presentó el hombre canoso, el abogado del señor Benavides. Este es mi ayudante Gustavo. Rogelio asintió, se presentó a sí mismo y a Valeria. Todos se sentaron. Osvaldo miró a Celia, y había tanta rabia en su mirada que ella se tensó involuntariamente, pero no apartó los ojos. No le tenía miedo. Ya no. Emilio Castillo abrió la carpeta, sacó unas hojas. Bien, vayamos al grano. Mi cliente está dispuesto a discutir la participación en la sociedad que la señora Navarro recibió en su testamento. Creemos que la decisión del difunto Ernesto Benavides no fue del todo justa. La señora Navarro no tiene experiencia en gestión empresarial,
ni participó en el desarrollo de la empresa. Su presencia como copropietaria dificulta el buen funcionamiento de la empresa. Valeria Montes la interrumpió con calma. El testamento se redactó con todas las de la ley. Ernesto Benavides tuvo buen juicio cuando tomó esa decisión. Tenía razones para hacerlo y esas razones no son negociables. Mi cliente tiene derecho legal a su parte. Lo entendemos, Emilio apretó los labios. Por eso ofrecemos un compromiso. La señora Navarro renuncia a su parte a cambio de una indemnización. Mi cliente está dispuesto a pagar $500,000. Hubo una pausa. Y Celia sintió que la ira se desataba en su interior. 500,000. Por una acción que vale 10 veces más. Se creen que es tonta. Rogelio replicó con calma. Esto es inaceptable. La acción de mi cliente está valorada en un mínimo de $5 millones. Su oferta no se ajusta al valor de mercado. Osvaldo dio un brusco respingo, hablando por primera vez. ¿5 millones? ¿Está usted loco? Señor Benavides, Valeria le miró con severidad. Deje negociar a su abogado. Emilio puso la mano en el hombro de Osvaldo, tranquilizándolo. Luego se volvió de nuevo hacia Iselia y sus abogados. 5 millones es una cantidad exagerada. La empresa está pasando por malos momentos en estos momentos. La marcha de Ernesto Benavides ha creado muchos problemas. El valor real de la empresa es más bajo de lo que crees. Tenemos una valoración independiente, dijo Rogelio, poniendo un documento sobre la mesa. Realizada por una empresa de contabilidad pública certificada. El valor de la empresa es de $9,8 millones. La mitad son 4,9 millones. Redondeamos a 5. Emilio cogió el documento y recorrió el texto con la mirada. Una expresión de irritación apareció en su rostro. Esta estimación no tiene en cuenta las circunstancias actuales. Tiene en cuenta todo lo necesario, replicó Valeria. Si quiere encargar su propia evaluación, adelante. Pero el resultado será más o menos el mismo. Osvaldo no pudo aguantar más. Esto es un robo. ¿Queréis robarme? Y Celia le miró. Durante todo el mes se había estado preparando para este momento. Había ensayado las palabras que diría. Y ahora, mirándole a los ojos llenos de furia, las dijo clara y uniformemente. Te odio por lo que has hecho, por traicionarme, por las mentiras, por todos esos años en los que confié en ti y te acostaste con otra. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero no quiero meterme contigo por negocios el resto de mi vida. No quiero verte en las juntas de accionistas. No quiero que solucionemos las cosas juntos. Quiero cerrar este capítulo. 5 millones es el precio de tu libertad. ¿Y la mía? Osvaldo la miró e Iselia pudo ver cómo luchaba consigo mismo. Quería estallar, gritar, golpear la mesa. Pero su abogado está sentado a su lado. Otras personas están sentadas a su lado. Y él se contiene. Emilio le dice algo en voz baja y Osvaldo niega con la cabeza. Es demasiado, apretó los dientes. Entonces dejémoslo como está, replicó Iselia con calma. Seré tu compañera. Estaré presente en todas las reuniones. Participaré en todas las decisiones. Tengo el 50%, ¿recuerdas? No puedes hacer nada sin mi consentimiento. Fue una discusión decisiva. Y Celia vio cómo Osvaldo palidecía, cómo apretaba los puños. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Si ella se quedaba con la parte, él estaría atado de pies y manos. Cada decisión tendría que ser negociada. Cada contrato tendría que pasar por ella. Era una pesadilla. La única salida era comprar su parte. Emilio se inclinó hacia Osvaldo y susurraron algo. Gustavo escribía algo en su cuaderno. Valeria y Rogelio se miraron, pero guardaron silencio. Y Celia permanecía inmóvil, mirando por la ventana. Más allá del cristal se extendía una ciudad, enorme e indiferente. En algún lugar vivían millones de personas, cada una con sus problemas, sus dramas. Y ella estaba aquí, en esta sala de conferencias, decidiendo su destino. Finalmente Osvaldo se enderezó, miró a Emilio y asintió. El abogado tosió. Mi cliente ha aceptado la suma de $5 millones. Pero hay condiciones. El pago se hará en 2 etapas. La mitad ahora y la otra mitad dentro de un año. Y mi cliente firma un acuerdo de confidencialidad. Nada de declaraciones públicas sobre el trato, los motivos del divorcio, nada relacionado con la familia Benavides. Rogelio miró a Iselia. Ella se lo pensó unos segundos y luego asintió. Aceptaré los plazos, pero no por un año, sino por 6 meses.
y un acuerdo de confidencialidad, solo en lo que respecta a los negocios. Puedo hablar de asuntos personales si quiero. Emilio volvió a consultar a Osvaldo. Aceptó a regañadientes. De acuerdo. 6 meses. Y un acuerdo de confidencialidad limitada. Valeria escribió las condiciones y Gustavo tomó notas. Las 2 horas siguientes se dedicaron a discutir los detalles. ¿Cómo se transferiría el dinero? ¿Qué documentos había que firmar? ¿Cómo formalizar la transferencia de acciones? Y Celia escuchaba a medias, confiando en sus abogados. Se sentía desolada. Todo había terminado. El matrimonio, la familia, todo en lo que había invertido durante 7 años. Una vez acordados todos los detalles, Emilio dijo que redactaría un contrato en una semana. Se reunirían de nuevo para firmar. Así terminó la reunión. Todos se levantaron y se dieron la mano. Osvaldo fue el último en acercarse a Iselia. Se detuvo frente a ella y la miró fijamente durante unos segundos. «Has ganado», dijo en voz baja. «¿Satisfecho?» Iselia le miró sin ira, sin resentimiento, solo fatiga. «Aquí no hay vencedores, Osvaldo. Los dos hemos perdido». Sonrió amargamente, dio media vuelta y salió del salón. Emilio y Gustavo le siguieron. Iselia permaneció de pie junto a la ventana. Rogelio y Valeria se acercaron a ella. «Lo has hecho muy bien», dijo Valeria. «Has estado muy digna. Gracias por todo. Gracias por todo». Discutieron un poco más los detalles. Acordaron el próximo encuentro, e Iselia bajó las escaleras. Amancia la esperaba en la entrada del edificio, sentada en su coche. Al ver a su amiga, se bajó y la abrazó. «¿Cómo va todo?» «Pronto acabará», contestó Iselia. «Ha aceptado comprar una parte. Por 5 millones». Amancia silbó. «Dios mío, ahora eres una mujer rica». «Supongo que lo soy. Aún no me lo creo». Subieron al coche y Amancia arrancó el motor. Mientras se alejaban del edificio, Iselia se dio la vuelta y miró hacia arriba. En el 5.º piso, en la ventana de la sala de conferencias, estaba Osvaldo. Miraba hacia el coche. Incluso desde esa distancia, Iselia podía ver lo tensa que estaba su figura, lo apretados que tenía los hombros. Parecía solo, derrotado. Y por un momento sintió lástima por él, pero solo por un instante. Amancia se alejó y el edificio quedó atrás. Atravesaron la ciudad e Iselia miró por la ventanilla a la gente, los coches, las casas. Todo parecía diferente, como si viera la ciudad por primera vez. Era como volver a nacer. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Amancia. «No lo sé. Buscaré un piso. Seguiré trabajando. Quizá me tome unas vacaciones. Ir a algún sitio. Hace tiempo que quiero ver el mar». «Me parece bien». Se quedaron en silencio un rato y luego Amancia añadió. «Sabes, estoy orgulloso de ti. Has pasado por un infierno, pero no te has derrumbado. No todo el mundo puede hacer eso». Y Celia sonrió. Por primera vez en muchas semanas, sonrió de verdad. «Gracias, Iselia. ¿Qué haría yo sin ti?» «Estaría bien. Eres más fuerte de lo que crees». Llegaron a casa de Amancia. Los niños ya estaban en casa después del colegio, correteando por el piso jugando a algún tipo de juego. Cuando vieron a Iselia, una niña, Marisol, corrió y se abrazó a sus piernas. «Tía Iselia, ya has vuelto». Iselia la cogió en brazos y la estrechó contra sí. Sintió algo cálido en su interior. La vida sigue, a pesar de todo. Por la noche, cuando los niños se habían acostado, Iselia se sentó en el balcón con una taza de té y miró las estrellas. Amancia salió y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?» «En que todo ha terminado y que acaba de empezar. Es una sensación extraña. Es normal. Cierras un capítulo y abres uno nuevo». Y Celia asintió. Pensó en Ernesto, que le había confiado la mitad de su negocio. Sabía lo que hacía. Sabía que le daría fuerzas para marcharse. Le daría la libertad. Le estaba agradecida. Y deseó poder decírselo. Una semana después, firmaron el contrato. La primera mitad del dinero llegó a la cuenta de Iselia al día siguiente. Miró los números en la aplicación bancaria y no se lo podía creer. $2,5 millones. Sería suficiente para toda una vida si se administraba con prudencia. Otras 2 semanas más tarde, el divorcio estaba finalizado. Rápidamente, sin escándalos, sin división de bienes. Simplemente se separaron, como personas que una vez se amaron, pero que ahora eran extraños.
Y Celia encontró un piso, pequeño, luminoso, con vistas al parque. Compró muebles, lo arregló todo a su gusto. Por primera vez en su vida tenía un espacio propio donde podía ser ella misma. El trabajo en la clínica continuaba. Pacientes, operaciones, deberes. Pero ahora no trabajaba por obligación, sino porque quería. Era su profesión, su vocación, y se le daba bien. Un día, 3 meses después de aquella reunión en la sala de conferencias, Celia conoció a Beatriz. Por casualidad, en un supermercado. Su suegra parecía mayor, cansada, pero mantenía la dignidad. Se detuvieron, se miraron. Y Celia, dijo Beatriz en voz baja. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. Beatriz se guardó silencio un momento y luego añadió. No te culpo por lo que pasó. Tenías razón. Osvaldo cometió un error. Muchos errores. Sé que lo hizo. Lamento cómo terminaron las cosas. Yo también lo siento, pero tal vez estaba destinado a ser. Ernesto siempre supo lo que hacía. Se despidieron con un abrazo e Iselia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Amaba a Beatriz. La quería como a la madre que nunca había tenido. Y la pérdida de aquella relación no fue menos dolorosa que la de su matrimonio. Pero la vida seguía su curso. Y Celia se tomó 15 días de vacaciones y se fue a la costa. Se alojó en un pequeño hotel donde se despertaba por la mañana con el sonido de las olas. Caminó descalza por la playa, contempló puestas de sol, leyó libros. Por primera vez en años se sintió libre. Realmente libre. El último día de sus vacaciones, se sentó en la playa con los pies en la arena y contempló la puesta de sol en el océano. El cielo se tiñó de naranjas y rosas y las olas rompieron en la orilla. Y Celia se dio cuenta de que lo había conseguido, que lo había pasado todo y había salido del otro lado, que no se había roto, que no se había perdido, seguía siendo ella misma. Sacó el móvil y envió un mensaje a Amancia. Gracias por todo. Volveré pasado mañana. Estoy deseando abrazarte. La respuesta llegó casi de inmediato. Nosotros también te esperamos. Los niños te esperan. Vuelve pronto. Y Celia colgó el teléfono y volvió a mirar al océano. Había una nueva vida por delante. Sin Osvaldo, sin dolor, sin mentiras. Solo ella misma y un sinfín de posibilidades. Y era aterrador y maravilloso al mismo tiempo.